plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, ¿cómo están? Buen día, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Clave Morse, martes 17 de diciembre de 2024, las 9:02 damos inicio a este programa que trata de codificar la economía. Un día distinto, no está Daniel, tenía algunos compromisos distintos, así que yo soy Rodrigo Gómez y estoy reemplazando al conductor oficial de Clave Morse, que es Daniel Fajardo. Capitán Jesús, vamos de inmediato con los indicadores. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Sí, para tener alguna noción de cómo están las monedas, la UF 38.382 pesos, el precio del dólar en este minuto 989,9, precio del euro 1.038 pesos con 53, el cobre 4,14 dólares la libra, petróleo Blend 73,36 dólares el barril y el petróleo WTI 69,72 dólares el barril. Sí, y ya tenemos sentado en el estudio a nuestro primer invitado, un invitado que viene de la academia, un invitado que además tiene una consultora que vamos a tratar de codificar qué va a pasar hoy día en la reunión del Banco Central, que va a bajar la tasa, no va a bajar la tasa de política monetaria. Que saludamos a Mauricio Carrasco de la Facultad de Ciencia y Economía Empresariales de la Universidad de los Andes. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días y un placer de saludarte. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, primero cuéntanos un poquito antes de meter los temas de tu consultora, qué es lo que haces tú además de la academia. Mira, como decía, básicamente es un poco clase en la Universidad de los Andes, y una de mis pasiones es la docencia, y lo tiene que ver básicamente con prestar servicios de asesoría a distintos clientes, principalmente el sector financiero, para dar, nuestro view, apoyar con nuestra visión respecto a cómo se van a comportar los mercados y tratar de apoyar sus decisiones de inversión. Es difícil la consultoría, no es fácil, no es fácil porque la economía no es fácil y porque los clientes tampoco son muy, muy fáciles, ¿o no? Totalmente. adscribo, totalmente. Oye, pero hoy está todo el mundo expectante de lo que va a pasar en la reunión del Banco Central esta tarde, y hay una recomendación de un grupo de que la tasa debería bajar 0,25%. O sea, 0,25 puntos. Tal cual. Sí, efectivamente. Primero, ¿cuál es la diferencia entre porcentaje y puntos? Yo no vengo del mundo de la economía, siempre entiendo lo más macro, pero como este programa que se trata de un poquito de decodificar la economía, ¿cuál es la diferencia entre puntos y porcentaje? Perfecto, excelente pregunta, súper buena. Mira, supongamos que la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés que estamos hablando, ¿cierto?, está en 5%, para dar el número cerrado. Más fácil. Ya, perfecto. Supongamos que, esto, no pasa, pero vamos a hacer el ejemplo hipotético, que baja a 4%. Que baja también un hacer el punto. ejemplo. Exactamente, eso es un punto porcentual. Entonces, la tasa es 5%, luego pasa a ser 4%, y la diferencia es lo que nosotros llamamos puntos porcentuales. Y pasaría lo mismo con la inflación, ¿no? Si la inflación cae de 4% a 3%, esa resta de las tasas porcentuales es una caída de un punto porcentual. Pero que no es lo mismo que una caída de 1%. No, porque si fuera el 1% bajaría de 5 a... Al 1% de 5, hay que restarle el 1% de 5, tal cual. Digamos que sería 5 por 1 dividido 100, ¿no? Básicamente claro, eso. No es un tema semántico, sino es un tema... O sea, es un tema un poquito semántico. Claro. Pero se entiende porque se facilita un poquito lo que uno está hablando, sino porque si uno hablara en porcentaje serían números demasiado poco no redondos. No totalmente, cerrados. Serían muy pequeños para caso de tasas, por ejemplo, típicamente porcentaje como la tasa de interés, como la tasa de inflación, tal cual. Por eso solemos hablar de puntos porcentuales, y complicando un poco más, solo digo el nombre por si alguien lo quiere googlear, es los famosos puntos base. Ya, dale. 100 puntos base es un punto porcentual.
Entonces, típicamente, como los movimientos de las tasas de interés son más bajos, no tenemos caídas de 5% a 4% ipso facto instantáneas, sino que tenemos de 5% a 4.95%. Hablamos en puntos base, que básicamente 100 puntos base es 1 punto porcentual. Entonces, eso nos permite hablar de forma más directa a los economistas, quienes estamos en el sector, claro, más rápido de estas cifras. En lugar de decir cayó 0,05, decimos 5 puntos base. Ok. Aclarado un poquito este tema que siempre genera un poquito de confusión o poca claridad, porque finalmente es un tema del léxico que usan los economistas, que lo hacen solamente para enredar nomás para hacerse más importante. Para hacerse más, no, pero bueno, ya aclarado ese punto. Hoy hay una reunión importante, es la última reunión del año 2024 del Banco Central, y se espera una baja del 25 puntos en el TPM. ¿Cuál es tu visión de eso que se está esperando y que es un poquito un secreto a voces? Perfecto. Mira, adscribo totalmente a lo que es la visión de mercado actualmente y los analistas en general, que es este recorte de 25 puntos base, ¿no? 0.25 puntos porcentuales. Y esto básicamente, como decías tú, es un secreto a voces. Yo creo que lo realmente importante y donde va a estar un poco la discusión va a ser con lo que presente el informe de política monetaria, que se va a publicar prontamente, respecto a lo que va a ser 2025. Esa es realmente la trama en la que estamos dilucidar un poco. O sea, porque hay una baja de tasa posible, pero también hay un informe, ¿no? Exactamente. Lo más importante es el informe más que el número, ¿crees tú? Mira, siempre depende de la reunión en sí. Hay veces que la decisión que viene está... hay distintas opiniones al respecto y uno lo ve en la encuesta. Uno ve en la encuesta y hay 50% de los analistas que piensan que sí se va a ajustar, otro 50% que no. Entonces, la decisión en sí misma es una señal súper importante. Yo diría que para esta reunión en particular hay una gran parte de los analistas que está esperando que ocurra este recorte de los 25 puntos base. Por ende, eso es un poco, por así decirlo, un dato de la causa. Y lo realmente importante, o donde vamos a poner todo el foco, es en el mensaje que va a entregar el Banco Central en su informe de política monetaria respecto a cómo ve el panorama económico para 2025 y cómo eso se traduce en lo que va a pasar con las tasas de interés. Ya, y para la reunión de hoy, no sé si dando por cierto que va a bajar 25 puntos la tasa, que cerraríamos el año 5. Tal cual. Eso, ¿cómo afecta al ciudadano de a pie? Perfecto. Aquí... ¿Cómo se transmiten? Porque también, claro, de nuevo, desde la ignorancia máxima, o no desde la ignorancia máxima, pero del desconocimiento técnico profundo, uno dice, ya, ¿sabéis que bajar la tasa del central? Van a bajar los créditos hipotecarios. Claro. O van a bajar los créditos de consumo. Claro, totalmente. Entonces, muy bueno. ¿Cómo al ciudadano de a pie, cómo al ciudadano que entiende menos de economía, le afecta que el Banco Central baje 25 puntos la tasa? Perfecto. Aquí pasa lo siguiente, creo que hay que distinguir en términos de plazo, que es básicamente lo que los economistas llamamos al periodo en el cual se pide el crédito, ¿ya? Entonces, la tasa de interés del Banco Central, que se llama tasa de política monetaria, sí, claro, es una tasa overnight, que le llamamos, que es básicamente de un día para otro. Es la tasa a la cual los bancos se van prestando de un día para otro. Lo que pasa en la noche. Exactamente. Entonces, un banco que necesita capital de trabajo, por así decirlo, y de un día para otro, va y se prestan entre bancos, y todo esto está referenciado por la tasa, digamos, del Banco Central, ¿ya? O sea, ellos tienen la regla que en la noche se presta al 5%. Tal cual. Y eso anual, ¿no? Eso, digamos, en un periodo, digamos, 12 meses. Digamos, si no, habría que mensualizarlo. Entonces, dado eso, este es el costo de fondeo de muy corto plazo de los bancos. Si un banco quiere levantar plata por muy corto plazo, un día, es básicamente exactamente, este TPM, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Esta tasa empieza a transmitirse a los distintos préstamos de la economía. Entonces, obviamente, los préstamos que son más de corto plazo, capital de trabajo, créditos de consumo, esos están muy sujetos a este fondeo de corto plazo. Se acercan más al 5%. Exactamente. Digamos. Uno va a ver que se acercan más. Entonces, por ejemplo, el Banco Central nos ha mostrado gráficos en su reporte donde muestra precisamente este tipo de créditos que son más de corto plazo y un gráfico junto a la famosa TPM, que es la tasa política monetaria, y uno ve que efectivamente hay un movimiento que es sincronizado. No perfecto, pero sincronizado. Ahora bien, y esta es la disyuntiva, la duda que siempre surge, efectivamente, cuando nos empezamos a alejar en los plazos de los créditos, y ahí me voy a referir, digamos, de los créditos del hipotecario, que todos tenemos en la cabeza, el ¿cierto? Sueño de la casa propia. Exactamente. Estamos hablando 20, 30 años, entonces, obviamente, eso no es un crédito de corto plazo. Entonces,
no es que la tasa del Banco Central no afecte en ese plazo, afecta, es parte de lo que explica, pero también hay muchas otras cosas que explican eso. Por de pronto, que es también lo que toda la gente tiene un poco en la retina, es lo que pasó con los retiros de los fondos de pensiones, que sacaron una gran parte de los ahorros que había en el sistema financiero, y eso es plata que no se puede levantar para, por ejemplo, hacer un préstamo de crédito hipotecario. Entonces, ¿va a haber un efecto? Puede haberlo. Mi impresión es que es marginal, porque está afecto a muchas otras cosas, por de pronto a lo que está pasando afuera. Ya vamos a llegar a lo externo. Primero quedémonos un poquito en lo Perfecto. externo, porque claro, la TPM, o la tasa política monetaria, tiene consecuencias inicial, y lo que más nos preocupa a nosotros es el país, digamos. Y cómo afecta en lo interno. Bueno, ya, vamos, y aquí vamos a dar el pase a lo externo. ¿Qué pasa con el 0.25, secreto a voces, démoslo por cierto, con el dólar? Perfecto. Aquí, como esto ya está altamente dentro de la expectativa, es lo que los economistas decimos, está en los precios. ¿Ah? O sea, entonces, el dólar ya lo exactamente, asumió, lo asumió, digamos. Tal cual. Los precios financieros, que son los precios que más rápido se ajustan dentro de todos los precios, digamos, que tenemos en la economía, se ajustan rápidamente a esta información, y salvo que hay una sorpresa que, de nuevo, puede haberla, digamos, no tenemos 100%, no tenemos la bola de cristal, pero todo apunta a que no va a ser así, no deberíamos esperar un efecto por ese lado. Ahora, ojo, ¿eso quiere decir que no se va a mover el dólar? No, porque obviamente hay muchos otros factores que están afectando, pero al menos el efecto de este recorte ya está en los precios. Ok, o sea, el dólar no debiera subir más si es que existe esta baja de tasa del 0.25. Exactamente, y aquí me pongo, entre comillas, leguleyo en versión economista, Sí. es el famoso todo lo demás constante. Si nada más pasa y solo está este ajuste de la TPM, el dólar, digamos, no debería haberse ya tiene afectado. el precio. Exactamente. Ahora vamos, ¿y qué pasa con el dólar? Porque la FED entiendo que tiene una decisión mañana o pasado, ¿no? ¿Cómo qué puede pasar y cuáles son los secretos a voz, así como tenemos el 0.25 en Chile, que se está especulando, que está esperándose de la FED? Perfecto. En el caso de la FED es similar para efectos de la reunión, en términos de que es altamente probable que también realicen un nuevo recorte, y también de 25 puntos base. ¿Ah? Ya. Ahora, de nuevo, tal como está pasando acá, en la Reserva Federal va a venir esta nueva reunión con proyecciones. Y en esas proyecciones ellos dan una señal bien fuerte respecto de cómo ellos esperan que esté la economía durante el 2025 y qué esperan que pase con las tasas el 2025. Y en ese sentido, todo lo que ha ido pasando en Estados Unidos, en palabras bien simples, una inflación que, digamos, ha tenido un pequeño rebote, pero, digamos, viene cediendo, y una economía que se mantiene bastante robusta. O sea, Estados Unidos hoy día es la envidia del mundo por cómo logra crecer. Y en ese sentido, es una economía que va a requerir menos bajas de tasa, como se pensaba previamente, y eso apunta a un dólar más fuerte. Y parte de lo que hemos estado viendo, sumado, que puede ser que otro tema hablemos después, lo que está pasando con Trump, aranceles, fragmentación geopolítica, etcétera, que es mayor incertidumbre, lo que está pasando también con la Reserva Federal, que ya va a bajar menos las tasas, ya eso también es un secreto a voces durante el próximo año, eso es lo que ha venido también afectando al dólar aquí en Chile, y por eso exactamente, y es parte de la explicación de por qué lo hemos visto. ¿Y por qué se hace más fuerte el dólar y por qué el peso se ve debilitado con estas decisiones que se están tomando? Perfecto. Respecto de las tasas de interés, es básicamente que cuando las tasas afuera están más altas, se hace relativamente más atractivo ir a invertir, digamos, afuera. Entonces, por ejemplo, si yo lo veo yo como persona natural y tengo una cuenta corriente o, digamos, un depósito a plazo que puedo tomar en dólares. Tú eres un ciudadano del mundo. Exactamente, un ciudadano del mundo, entonces tengo, digamos, libertad para invertir donde tú quieras. Tengo mi plataforma fintech, lo que sea, que me permite invertir en dólares, y yo veo que arriba, digamos, afuera las tasas van a estar más altas de lo que se preveía. Entonces a mí me conviene ir a tomar ese mayor tasa de interés que está ocurriendo afuera. Eso quiere decir que aquí está aumentando la demanda por dólares, porque yo no invierto en pesos afuera, invierto en dólares. Yo compro dólares para invertir a Estados Unidos. Exactamente. Y eso lo que hace es que suba el precio del dólar acá en Chile, y eso es lo que vemos al final del día, de pasar, por ejemplo, de 950 a 980, por ejemplo. O sea, eso es un factor. También el otro factor, sabemos que siempre el dólar está muy indexado al precio del cobre. Tal cual. Y lo otro que está pasando tiene que ver fuerte con lo que fue tras la elección de Donald Trump, y todo eso ha venido aparejado de mayor incertidumbre global. Hay mayor, digamos, duda respecto. ¿Hay incertidumbre real? Yo creo que sí. Yo creo que una palabra que viene caracterizando lo que pasa en el mundo desde 2020 particularmente, con todo lo que ha pasado, creo que es todo tan nuevo. Post-pandemia es todo súper, digamos, un poquito más incierto, más nuevo. Exactamente. O más que no sea incierto, todo distinto. Tal cual. Y respecto a lo que pasa con Trump, yo creo que sí, en el sentido de que yo he leído muchas discusiones respecto a que todo lo que dice Trump
que digamos, hoy día tiene, por así decirlo, un instrumental institucional que lo puede apoyar para ir más fuerte de lo que, o digamos, con más convicción de lo que fue en su primer gobierno. Creo que aún existe la duda, y he visto, me atrevería a decir que casi 50-50, quienes abogan o argumentan que todo lo que está diciendo es una retórica negociadora, para poder, digamos, estirar un poquito los beneficios que puede obtener contra China, contra otros países. Y otros que dicen, no, él va a venir efectivamente y va a subir los aranceles. Entonces, eso genera, digamos, incertidumbre, y sabemos que cuando se genera incertidumbre en el mundo, los activos que se aprecian, o sea, los que ganan valor, son los activos que se llaman seguros. Y el dólar es un activo seguro. Ya. Entonces, ¿y la FED es mañana? La FED es el 18, que sería miércoles. O sea, el día miércoles. Entonces, hoy día tenemos el Banco Central y la FED mañana. Eso, la FED pensando en las repercusiones que podría tener el dólar, pero ese 0,20, así como dijiste que el 0,25 de lo que puede pasar hoy día en la tarde del Banco Central chileno, lo de la FED también ya está involucrado, ese precio también está metido en el valor del dólar actual. El 0,25 sí. Lo que puede provocar sorpresa es la señal que dé hacia 2025. Y lo mismo que el Banco Central. Me explico. El informe. Exactamente. Entonces, la decisión en sí del día no creo que cause mayor sorpresa. Lo que sí puede causar sorpresa... ¿Es el IPOM? La decisión en sí no es la reunión de política monetaria acá, y el IPOM sale al otro día, en la mañana lo conocemos. Y ese es el informe, el IPOM es el informe, porque aquí estamos de nuevo, nuevamente tratando de codificar la economía, y hay mucha terminología, hay mucho... Totalmente. Que es importante ir entendiéndolo. Entonces, hoy día sale el número, y mañana sale el IPOM, que es el informe de política monetaria. Exacto, que sería básicamente el informe, que es bastante extenso, que explica cómo ve el Banco Central la economía, va explicando los distintos componentes de la economía, y después da la señal respecto, ok, dado todo esto, yo creo que las tasas van a estar un poco más abajo, un poco más arriba, pero quiero ser explícito en esto. El Banco Central no dice un valor de tasa. No, habla de pero tendencia. Da una señal, exactamente, me parece una buena forma de plantearlo, de tendencia. Habla de tendencias, y en ese sentido siempre el Banco Central tiene como objetivo la inflación, ¿no? Totalmente. A 2 años plazo, ¿cierto? A 24 meses, ese es su objetivo. Y tú como consultor, tú como analista de la realidad económica en Chile, ¿cómo ves el resultado de este 2024 en cuanto a tasa del Banco Central, en cuanto a inflación, en cuanto a todo lo que ha pasado este año, a crecimiento? Yo sé que todavía no es el minuto de hacer los resúmenes, pero bueno, yo creo que de aquí a que vengas nuevamente va a ser el próximo año. Entonces, ¿cómo dirías tú que el cierre en toda esa arista del 2024? A ver, yo creo que todo esto siempre se mide respecto a lo esperado. Y Perdón, sí, y teniendo... Yo me acuerdo que a principio de año habían escenarios bastante negativos, bastante positivos. Sí. Se fue un poquito cambiando tendencia a mitad de año, después volvieron a bajar. Pero pensando en diciembre del año pasado, si te pudieras poner en diciembre de 2023, diciembre de 2024, ¿cuál es como tu análisis? Perfecto. Entonces, yo diría, digamos, que todo esto, bueno, tú ya planteas eso en tu pregunta, esto se tiene que anclar en lo que uno esperaba, ¿no? O sea, esto no es el número absoluto, sino que en términos relativos, ¿respecto a qué? La visión que había hacia fines del año pasado, inicio de este año, era más positiva de lo que estamos teniendo hoy día. ¿Ya? Esperábamos que el sector externo nos apoyara más de lo que íbamos haciendo ahora. No fue un particularmente año malo, pero cuando nos comparamos con esa expectativa, sí lo fue. Y si nos comparamos con la historia, es peor todavía. Sí, no, ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, ahí sí que si uno pone un gráfico muy largo de distintas variables, ahí sí que ya es bastante más obvio que el desempeño no es tan bueno. Entonces, en ese sentido, creo que si bien no quiero dejar una nota, digamos, de que fue un año necesariamente malo respecto a lo que esperamos, efectivamente terminamos peor. Y en ese sentido yo destacaría, crecimiento bajo la expectativa. Eso es lo primero. Lamentablemente, crecimiento bajo la expectativa, y eso se condice con un mercado laboral que es poco dinámico. Está creando, digamos, poco empleo, una economía estancada, que son los típicos titulares que vemos, un tipo de cambio que terminó mucho más alto de lo que esperamos que iba a ser a principios de año. Está bien. Y después te hago las preguntas yo. Perfecto. No. Y respecto a inflación, creo que venía siendo muy buena la dinámica, y uno entiende que este ajuste tenía que pasar en algún momento. Viene, digamos, el tema de las tarifas eléctricas, y de nuevo nos va a dejar un poquito más arriba con inflación por algunos meses. Entonces, creo que en el neto, respecto a lo que se esperaba, no fue del todo positivo. Hay cosas internas, que por ejemplo el tema de las tarifas eléctricas. Eso, cuando se hicieron las planificaciones del 2023 en diciembre o en noviembre, cuando tú haces los presupuestos, ¿se consideró o no se consideró dentro de la inflación, por ejemplo? No, esto se empezó a considerar, digamos, este año,
Cuando estalló la bomba, digamos. Exacto. Yo diría, bueno... Pero eso es un error entonces de todos los economistas que no consideraron el tema de las tarifas eléctricas. Es que yo diría lo siguiente, yo creo que todos sabíamos que se tenía que ajustar, yo diría así, eso sabido. Ya. El tema es cuándo. O uno podría decir, esto puede pasar el 2023, podría pasar el 2025. Entonces, no es sino hasta que ya empieza a haber una ley propiamente tal que uno puede decir, ok, esto va a pasar así. Y ahí creo que un poquito... Entonces, esto no es en defensa para nada del gobierno, pero cuando nadie lo previó, es difícil enrostrárselo al gobierno. Es porque que yo no vi, o sea, por eso digo yo no vi nadie que dijera, oye, ¿sabéis que no? Que levantara la bandera roja en noviembre, año pasado en diciembre, oye, ¿sabéis que hay un escenario A sin alza de tarifa, un escenario B con alza de tarifa? me parece una buena pregunta. Me parece aquí ya no es tanto de dato objetivo, ¿no? No, y aquí dejando la ideología de fuera, claro. Solamente tratando de entender que hubo un factor que es nuestro, que no es exógeno, que no es Trump, que no es claro. La guerra, que no es nada de eso, sino que es un tema absolutamente interno. Yo no me recuerdo de ver, insisto, yo soy la persona que lee pero no me acuerdo, escenario A sin alza, escenario B con alza. Claro, estoy de acuerdo. Porque no era muy difícil hacerlo tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso digo que esto sí estaba en la conversación, sí, se sabía que tenía que haber un ajuste, pero el tema es por qué no ocurrió antes, por qué no pudo ocurrir después. Entonces, en términos del gobierno yo diría lo siguiente. El gobierno es quien ejecuta la ley. El gobierno debe presentar la ley, Sí. debe pasar la ley, entonces al final del día, cargarle la mano al gobierno no lo sé, porque ellos son los que ejecutan, digamos, el proyecto y tienen que llegar a que se implemente, ¿cierto? Entonces, ellos no reciben esto, sino que ellos son los que proponen, por así decirlo, esta ley. Entonces, quienes recibimos esto es el mercado, otros sectores, etc. Entonces, la impresión que tengo de la discusión que se dio, que yo tampoco tengo mayor detalle, entonces esto es simplemente una opinión respecto a lo que vi, es que no hubo tanta conversación entre los organismos responsables de esto. ¿A qué me refiero? No sé, yo creo que todos nos acordamos que cuando, bueno, quizás yo estoy más metido en esto, pero que en su momento, cuando surgió esto, se dio la sensación que el Banco Central un poco se había sorprendido con esto. ¿Ah? Entonces, le surge la pregunta, ¿no hubo una comunicación entre el gobierno central en este sentido? Después recuerdo que el ministro Grau hizo un comentario no muy feliz respecto, digamos, al Banco Central, de que no había incorporado esto, no sé por qué motivo, como que se ligó un poco. Ministro Pardo, perdón, que el ministro de Energía. Entonces, al final del día, creo que en términos de la ejecución, creo que había que reconocer esto y me parece bien por ese lado. En términos de comunicación, creo que faltó hacerlo mejor. Sí, ¿y era sano chutearlo para más adelante? Yo creo que no, porque yo creo que esto es una bola de nieve. Por eso, o sea, con el dolor que nos puede generar la inflación, con el dolor que puede generar para muchos chilenos el que suban las cuentas a la luz, o sea, seguir pateándolo no sé si era la solución. Es que, a ver, yo creo que aquí... para los números era una solución, pero yo creo que para el sistema no era bueno seguir pateándolo, ¿no? Me parece un tremendo tema y creo que aquí lo que pasa es que existe un concepto en la economía que uno llama miopía, que es un poquito, uno está preocupado más del corto plazo y no tanto del mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo puedo chutear algo que me provoca malestar, vamos a tender a querer hacerlo. Ahora, si eso va a provocar un efecto bola de nieve que en 1 año más, 2 años más nos va a explotar peor en la cara, aún así, sabiendo eso, por lo general, las personas preferimos chutearlo. Porque ese dolor que está próximo molesta más que el dolor que puede estar 1 año, porque es decir, es como problema del futuro, ¿no? Esa típica frase problema del futuro. Sí, claro. Pero en el lado técnico hay que decir, oye, esto después va a explotar peor. ¿Queremos que explote peor? Si todos como sociedad dijésemos sí, queremos que explote peor, bueno, así funciona la democracia, que explote después peor. El tema es que hay un poco de seco en el sentido de cómo medimos lo que pasa hoy día en el presente versus lo que pasa en el futuro. Y ahí creo que es complicado, porque si no, el incentivo es a chutearlo para siempre y ya sabemos cómo termina esa historia. Oye, te quiero preguntar, estamos conversando con Mauricio Carrasco, académico de la Facultad de Ciencias y Economía Empresariales de la Universidad de los Andes, además de ser consultor. Un poquito tema que los economistas tienen egos importantes. Los economistas son gente que no le gusta mucho que les den señales, que les den indicaciones. ¿Cómo recibe el Banco Central la recomendación del Grupo de Política Monetaria que tiene este grupo que son académicos de la FEN, de la Universidad de los Andes, de distintas universidades? ¿Cómo recibe esa recomendación? Me parece una buena pregunta. Yo debo decir que yo estuve en el Banco Central, no estuve, digamos, directamente en la toma de decisiones. Dicen, no podría decirlo con información, pero mi impresión es que
se toma como cualquier información adicional que está en el mercado. O sea, por ejemplo, si sale, digamos, una noticia en el diario, si sale, digamos, un analista opinando en alguna entrevista y entrega argumentos... Yo entiendo que es distinto que salga un economista en una entrevista en los diarios, que es muy frecuente, pero cuando hay un grupo de académicos, te insisto, de la FEN, de la Adolfo Ibáñez, de la Católica, de las distintas universidades que lo plantean desde la academia, y que se juntan y analizan, no es una opinión personal, sino que aquí hay algo bastante más desde la academia. Totalmente estoy de acuerdo, pero yo también, digamos, tengo experiencia en el sector privado y el análisis que se hace también es bastante profundo. Entonces, mi punto es, estoy totalmente de acuerdo que el Grupo de Política Monetaria es un aporte súper importante. Mi impresión, digamos, sin tener información mayor al respecto, es que se considera como se considera toda la información que está dando vuelta en el mercado. No sé, lo planteo de esta forma. Si los consejeros toman la decisión en la reunión propiamente tal, o sea, digamos, lo que se sabe del Grupo de Política Monetaria es antes de la reunión, pero supongamos que los consejeros van más o menos con su decisión ya tomada, supongamos eso. Dudo mucho que lo que esté diciendo el Grupo de Política Monetaria vaya a cambiar esa decisión. A no ser que digan algo muy distinto. Exactamente. Entonces, con la novedad, ¿sabéis qué? Oye, resulta que tal cosa no la ha visto nadie. Exacto. Entonces resumo con esta frase. No es el mensajero, no es que sea el Grupo de Política Monetaria, es el mensaje. Si el argumento tiene mérito en sí mismo, el Banco Central lo va a tomar, de seguro que sí. Sí, no, está bien. Ya entonces, y este grupo de política monetaria, sabiendo que el Banco Central también quizás, ¿cuál es la finalidad que tiene entonces? ¿Por qué se tratan de anticipar siempre un poquito a lo que viene? No, ojo, lo que tratan de hacer no es anticiparse en el sentido de que, por ejemplo, quienes estamos en el sector privado y trabajamos en el mercado financiero, en el mercado económico, sí tratamos de anticiparnos lo que hace el Banco Central. Porque eso es eso es lo que venden ustedes. Exacto, básicamente, ¿no? Tratamos de hacer proyecciones de inflación, etcétera, etcétera. El Grupo de Política Monetaria realiza recomendaciones. Eso es lo que tengo entendido yo. Debo admitir que no estoy en el detalle del Grupo de Política Monetaria, pero no es como nosotros creemos que va a hacer eso, nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer. Y por eso me parece súper válido y me parece súper aportante. Yo mismo sigo lo que ellos dicen para ver, digamos, los argumentos, ver cómo sopesarlo. Algunos los comparto, otros no. Eso yo creo que eso es lo interesante de la economía, que uno puede tener distintas opiniones respecto a distintos fenómenos que están pasando, distintas explicaciones de por qué pasan. Entonces creo que aportan mucho a la discusión, pero no es que traten de predecir, sino que buscan dar una recomendación. Entonces, hoy día, ¿a qué hora tendremos ya el número del Banco Central? 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a tener el número. ¿No deberían haber muchas novedades? No deberían. A ver, ¿qué pasa? Los escenarios A y B. Si no bajan, se mantienen. Perfecto. Si no bajan y se mantiene, probablemente la señal va a ser de que el Banco Central hacia 2025, mañana vamos a conocer el informe, ¿no? Entonces, pero la señal va a ser, las tasas del 2025 van a estar más altas de lo que se esperaba. Porque es muy, muy poco probable que no bajen hoy día para bajar mucho más rápido el 25. Eso yo como que no, siempre podría ser, pero no me haría mucho sentido la verdad. Entonces, esa señal puede ser potente. Y eso apunta a un peso más apreciado, digamos, un tipo de cambio que va a tener cierta presión a la baja, por ejemplo. Y si para el otro lado dicen, ¿sabéis qué? No, bajemos 0,5. Ya, va a ser, digamos, yo creo que va a venir acompañado con que 2025 también puede ser un poquito más rápido. Y eso, digamos, por ejemplo, el tipo de cambio, que es lo que todos estamos mirando, sí significaría, digamos, un poquito más de impulso hacia el alza del tipo de cambio. Pero no, lo importante son los argumentos que utilice. Sí, de acuerdo. ¿Y qué le importa más al Banco Central, para ir cerrando esta entrevista al de hoy que ha sido muy entretenida? ¿Qué le importa más, el tipo de cambio o la inflación? No, la inflación. El mandato del Banco Central es inflación. Luego, lo que pase con crecimiento, lo que pase con mercado laboral, lo que pase con otras tasas de interés, lo que pase, digamos, con el tipo de cambio, etcétera, son elementos que están en la juguera para evaluar y tomar la decisión. Pero inflación es el mandato. Lo que pasa es que la inflación está absolutamente indexada al tipo de cambio también. O sea, si tú tienes un dólar más alto, la inflación tiende a crecer. Totalmente. Y ahí en el punto, algo que nosotros, los economistas, llamamos contrafactual, que es como un escenario alternativo, por así decirlo. Si el tipo de cambio estuviese muy alto y por alguna razón, que ojalá se entienda mi ejemplo, la inflación está muy baja, igual el Banco Central va a perseguir la inflación. Da lo mismo que el tipo de cambio esté muy alto. Pero el tipo de cambio es informativo porque si está muy alto, tal como tú dices, probablemente va a significar mayor inflación en los próximos meses y eso le importa al central. Mauricio Carrasco, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por los conceptos, muchas gracias por los contenidos y esperamos tenerte de vuelta lueguito para seguir analizando el futuro económico de nuestro país. Encantado, gracias por la invitación. Vamos a una pausa en Clave Morse y volvemos.